Colombia, un país que en el mundo moderno suele asociarse a una sola palabra, narcotráfico. Pero esa no es la historia completa. Antes de los carteles, antes de Escobar, antes de la cocaína como industria global, Colombia ya era un país en conflicto, un territorio fragmentado, con un estado débil y con una violencia que no nació con el crimen organizado, sino con su propia historia política. Para entender cómo Colombia llegó a convertirse en un epicentro del narcotráfico mundial, hay que empezar muchos antes. Tras su independencia de España, Colombia no se consolidó como una nación unificada. Se convirtió en un territorio profundamente dividido. La geografía jugó un papel clave. Montañas, selvas, ríos, regiones aisladas entre sí. Pero el problema no era solo geográfico, era político. Durante el siglo XIX, el país vivió constantemente guerras internas entre liberales y conservadores, dos visiones opuestas del poder, del Estado y del futuro del país. Estos conflictos no fueron simples debates políticos, fueron guerras civiles, y el punto más crítico fue la Guerra de los 1000 días, una guerra devastadora con más de 100.000 muertos y un país completamente destruido. El resultado fue profundo. El Estado colombiano quedó debilitado, sin control real del territorio y sin presencia efectiva de las zonas rurales. Colombia entró al siglo XX con un problema estructural, un Estado presente en las ciudades, pero ausente en el campo. En esas zonas rurales abandonadas comenzó a formarse otra realidad. Territorios sin ley, sin justicia, sin instituciones, y cuando el Estado no llega, otros ocupan su lugar. Durante el siglo XX, la tensión política continuó creciendo. Liberales y conservadores seguían enfrentándose por el control del país. Pero el punto de quiebre llegó el 9 de abril de 1948. Ese día fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán no era un político cualquiera. Era un líder con un enorme apoyo popular, especialmente entre las clases más pobres. Era abogado, orador y un líder con una visión clara. Su discurso no se centraba solo en partidos políticos, se centraba en una idea más profunda, la desigualdad social. Para Gaitán, Colombia no estaba dividida entre liberales y conservadores, estaba dividida entre ricos y pobres, entre una élite política tradicional y una mayoría excluida del desarrollo. Su popularidad crecía rápidamente y muchos lo veían como el próximo presidente de Colombia, pero también representaba una amenaza para el sistema político establecido. Su asesinato provocó una explosión inmediata. Bogotá entró en caos total. Incendios, saqueos, violencia en las calles. Este evento pasó a la historia como el Bogotazo, pero no fue solo un estallido social, fue el inicio de una nueva era. A partir de ese momento, Colombia entra en un periodo conocido como la violencia, un conflicto interno entre liberales y conservadores que se extendió durante años. El resultado fue devastador, más de 200.000 personas muertas, pero el impacto más profundo no fue solo el número de víctimas, fue cultural. La violencia dejó de ser una excepción y se convirtió en una herramienta, una forma normalizada de resolver conflictos. Mientras las ciudades intentaban sobrevivir, el campo colombiano quedó completamente expuesto, sin Estado, sin justicia, sin protección. Regiones enteras quedaron fuera de control, y en ese vacío comenzaron a surgir estructuras locales de poder, comunidades armadas y formas de autodefensa. Este es un punto clave en la historia de Colombia, porque aquí se empieza a formar el escenario estructural que años después permitirá el surgimiento de guerrillas,
y posteriormente del narcotráfico. A finales de los años 50, Colombia parecía entrar en una etapa de estabilidad política, pero esa estabilidad era superficial. Debajo de la estructura institucional existían problemas profundos: desigualdad, exclusión rural, falta de infraestructura estatal y territorios sin control efectivo. En otras palabras, el país estaba fragmentado y esa fragmentación creó el escenario perfecto para el surgimiento de economías ilegales. El narcotráfico en Colombia no puede entenderse como un fenómeno aislado. No es el inicio de la historia, es el resultado de una acumulación histórica de condiciones. Un estado débil desde su origen, un territorio fragmentado, una violencia política normalizada y una población rural históricamente excluida. Cuando estas condiciones se combinan, el resultado no es accidental, es estructural. Colombia no se convirtió en el centro del narcotráfico mundial por casualidad. Se convirtió en el escenario perfecto donde una economía ilegal podía crecer, expandirse y coexistir con el Estado. Porque antes de la cocaína ya existía el vacío, antes de los carteles ya existía el conflicto. Y cuando un Estado no logra ocupar su territorio, alguien más lo hará.